Hola, buenas tardes. Estamos en la Semana del Estudiante y tenemos nuestra jornada de humanidades, creatividad, arte, y estamos acá con Gabriela Espadrito y Mauricio Endi, quienes representan súper bien este día, en el fondo, arte, humanidades y creatividad. Gaby es publicista y escritora, y Mauricio es abogado y escritor también. Así que por lo mismo me pareció muy interesante convocarlos para poder mostrar un poco cómo se desenvuelve uno en esto. Así que nada, pues, ¿cómo están, chicos? Bien, muchas gracias por la invitación, Sofi, te pasaste. Sí, súper bien. Qué bueno. Ya, me alegro primero que hayan aceptado la invitación y bueno, ahora empecemos a ver qué pasa. Gaby, ¿cómo escogiste tu profesión? Uy, fue, fue en verdad, fue- creo que elegí publicidad por las razones incorrectas, sinceramente. Perdón, estudiantes. Eh, Gaby, aquí esta es una cosa súper importante. sí, Tenemos la chance hermosa de que en la creatividad y en las humanidades uno se equivoca tanto que siempre son las razones incorrectas para llegar a cosas muy correctas. Así que, no, dale nomás. así es. No, sí, no, lo sé. Yo llegué a la publicidad porque, bueno, siempre me ha gustado mucho escribir, me ha llamado la atención el dibujo, las artes en general. Y pololeé con un chico que estudiaba publicidad. Entonces, me pasó que, claro, yo estaba en ese momento en tercero y cuarto medio, él estaba estudiando, y de repente yo lo ayudaba a hacer los trabajos. Y era tan entretenido que era como que yo descansaba del colegio haciendo los trabajos junto con este chico. Y aparte, entonces como que ahí me dije, pucha, quizás esto podría ser para mí. De hecho, yo cuando iba en cuarto medio también iba a un taller literario, que así como ejercicio como de escritura, empecé a escribir como puros anuncios publicitarios, pero de fantasía. Así como puro, casi como formato literario, empecé a escribir nombres de negocios con sus eslogans. Y mientras yo estaba muerta de la risa, trabajando súper bien. Y también ahí un amigo que era publicista me dijo, oye, ¿podrías ir dedicarte a publicidad? Como que puedes Funciona, tener, sí. funciona, te fluye. Y digo que fue por una razón incorrecta porque entonces cuando estaba en tercer o cuarto medio, yo creía muchas teorías de conspiración y yo juraba que existían los mensajes subliminales, entonces como que me interesaba mucho ese tema. Y como que yo quería entrar a la publicidad como por un tema ético de que no hubiese mensajes subliminales y todo eso. Entré a la carrera, claramente me di cuenta que no existían los mensajes subliminales, jamás existieron, pero yo encontré otro lado como muy lindo, que es como la responsabilidad de la comunicación. Como, porque finalmente, bueno, en publicidad hay distintas áreas. Está el área creativa, que es a la que yo me dedico, en la que básicamente hay distintos cargos, pero principalmente eres de redacción o eres de dirección de arte. Yo soy redactora, entonces mi trabajo es escribir guiones, titulares, ideas para redes sociales, para televisión, para radio, etcétera. Y trabajo en dupla con el director o la directora de arte, que es lo que ve todo lo visual. Hace gráficas, ve el tema de diseño, busca referencias para los comerciales también, desde todo lo que es visual, pero también desde lo que es idea, como que juntos pensamos las ideas. Claro, yo aquí comparto un poco contigo porque si bien yo no me desempeño en publicidad, trabajo con contenido y trabajo siempre con diseñadores gráficos y uno piensa en conjunto, o sea, tenéis la parte de redacción texto y tenéis que tener la parte icónica, que es donde ellos te bajan todo esto a lo visual, que igual es un mundo tan distinto a lo que uno tiene por defecto. Así que
creo que lo más interesante de trabajar con contenidos en este sentido es poder desarrollar temáticas desde distintos focos. Entonces, igual es bacán también. Claro, y la publicidad para mí es una profesión, pero es sobre todo un oficio. Hay mucha gente que no es publicista y trabaja en publicidad y le da increíble. Porque finalmente lo que importa es la idea, es como las habilidades blandas, es cómo te relacionas con los clientes, cómo tienes como un sentido común como bien desarrollado y te relaciones con la comunicación. Claro. Yo digo que si bien no existen los mensajes subliminales, o si existen, por lo menos yo nunca los he visto en mi trabajo, que yo llevo ya 10 años en esto, pero sí encontré que aparte que está el lado de la publicidad, porque típico que dicen que la publicidad lo que hace es generar necesidades, que la gente consuma. No es tan así, al final es reflejar comunicar lo que de alguna forma la gente necesita, sus beneficios relacionados como a productos, y eso relacionándolos como a ideas que también tienen una responsabilidad social. Porque, y finalmente, lo bonito de la publicidad es que tu trabajo es para que otros puedan trabajar. Porque todas las personas trabajan generalmente entregando productos o servicios. Es decir, muchas personas. Entonces, como que los publicistas ayudan a que los demás hagan su trabajo. Y eso yo lo encuentro súper interesante. Es algo que le da mucho sentido a mi carrera. Qué buena. Ah, qué buena. Y hablando de sentido, aquí vamos con el señor abogado. Yo estaba interesado en lo que estaba contando Gaby. No, está ahí viajando. Estaba medio absorto, sí. Está bien. Pero ya, ¿qué pasa contigo? ¿Tú cómo llegas a quiero estudiar Derecho? Y lo dices con cara maliciosa, así como, ¿cómo se puede estudiar eso? No voy a hablar de la gente que estudia Derecho, pero eso es una conversación como tener en otro momento. Pero ahora voy a hacer la parte buena, ¿no? Mira, la verdad es que cuando yo iba en el colegio, como que es lo típico, me gustaba mucho la parte como humanista. De hecho estuve en la época que te cambiaban de curso, ¿no? Como yo estuve en el cuarto humanista, digamos, salí de ahí el cuarto medio humanista. Y la verdad que fue súper interesante poder, no sé, pues tener ramos de filosofía, me gustaba la historia, me gustaba el lenguaje, entonces como que de alguna manera, obviamente uno como que lo primero que hace es como decir ya, ¿para dónde voy a más o menos, qué tipo de carrera me interesa? Entonces claramente matemáticas me iba pésimo, así que ninguna posibilidad. Y dentro de las humanidades habían varias alternativas, pero yo, por ejemplo, tenía un primo que estudió Derecho y que, claro, era como el primo que llegaba contando que había estudiado. Entonces, obviamente, uno, como un poco lo que contaba Gaby, que le pasó a ella con su pololo, me pasó un poco con su pololo me pasó con mi primo, que claro, como que uno ve eso y como que le llama la atención. Y además yo me imaginaba a los abogados como los de las películas, así como que litigando y todo. Entonces, como que me llamaba la atención. Sobre todo el discurso, como lo discursivo que tiene como el abogado propio de película, ¿no? Que igual ahora se da un poco en los alegatos de apertura, por ejemplo, en la audiencia. Me gustaba esa cosa de debate, ese tema como de defender un punto también y argumentarlo. Y eso lo encontraba súper interesante. Entonces, el tema humanista, unido a esta cosa como discursiva, y más la admiración que tenía en ese tiempo mi primo, y ahora ya no, la verdad que hizo que claro, que quisiera, o tú fuera una de las primeras opciones que me decidí a tomar. Igual como siempre me gustó también escribir, en algún momento igual pensé en literatura, psicología también, fueron como las carreras como que uno más o menos piensa que puede estudiar. Porque parece que es un lugar común, ¿no? Para toda la gente que yo, por lo menos con la que yo me relaciono de forma más amistosa y que tienden a estar ubicados en este lado humanista de la vida, como que todos buscamos por psicología, parece, ¿no? Como sí, que es como muy común. Y igual es loco, porque ninguno realmente estudió psicología. Yo estudié un rato, pero no terminé esa cuestión. Sí,
Igual yo creo que psicología es algo que de alguna manera es súper interesante, ¿verdad? Lo de la mente, uno estudia la mente humana, los comportamientos, obviamente que a uno siempre le genera como ese interés, como casi que detectivesco, ¿no? Así como, voy a ver cómo la persona cómo se mueve y lo que más o menos lo que dice, le voy a sacar como el perfil. Probablemente sea muy distinto todo lo que es la psicología real, pero como uno tiene eso en la cabeza, pero creo que igual la psicología ayuda mucho, me refiero a tener psicología, que es lo que llaman en términos como prácticos, ayuda en la mayoría de las carreras y en particular en Derecho. Obviamente uno tiene que estar con gente, con clientes que te están contando sus problemas y muchas veces uno también tiene que aplicar ciertos criterios como psicológicos, obviamente no estrictos ni nada, pero sí tener una psicología y un criterio sobre cómo le explica algo súper difícil, por ejemplo. Eso también me llama la atención, como poder explicar algo muy difícil, o quizás no tan difícil, pero que la ley lo hace difícil o que la forma en que está es como de experto, como las palabras que suenan como de experto, traducirlas en lenguaje común. Eso por lo menos a mí me parece como esencial y también me llama la atención, por ejemplo. Y lo otro que también al igual que la Gaby, tenía esta cosa como media de ilusión de cambiar, así como, no, yo pensaba que iba como a defender las causas justas, ¿no? Como, acá el Superman del derecho. Y en realidad, claro, pues después me di cuenta que no era tan así la cosa. Y de hecho yo siempre tiro broma y digo, así como, soy abogado, pero también hago cosas buenas. Y esa talla que es como de viejo, que a la hora me dijeron, oye, pero esa es como talla de tío. Y yo como que ya ahora la dejé de decir por lo mismo. Pero un poco como que, claro, el que dice soy abogado, como que es como con una sonrisa, así como 13-13, como que eso pasa un poco, siento yo, con los que son abogados. Y además a los abogados les gustan los chistes de abogados, como que les gusta como reconocer que hay una perversidad, por lo menos en el inconsciente colectivo, que la gente lo reconoce como gente como media malvada, así. A los abogados les gustan los chistes de abogados, eso me llama la atención también. Pero a ver, aquí tengo un tema, porque ¿qué pasa cuando en una carrera, una profesión como esa, como la del derecho, que tenéis tantas posibilidades para ejercerlo? Porque o sea, tenéis como tantos tipos de derecho, civil, penal y tantas cosas que se dividen. ¿Cómo fue tu elección de para dónde ir en ese camino? Porque, claro, esta pregunta yo se la puedo aplicar a la Gaby después, como por qué se dedica a lo que se dedica y la rama en la que está. Pero creo que en derechos como hay una cuestión que me parece casi como de... que confluye mucho como conceptos éticos morales para poder escoger tu tema, finalmente. Eso. Sí, mira, la verdad es que hay dos cosas. Uno que sí, coincido efectivamente, el derecho tiene la gracia, ¿cierto? De que como de alguna manera es regular, y son normas que regulan la vida, ¿no? Como la vida cotidiana, la vida en sociedad, podríamos decir. Y cada vez van saliendo distintas cosas, no sé, la tecnología, por ejemplo, un ámbito del tema científico, no sé, ni siquiera es solo lo clásico, ¿no? Como el derecho penal, civil, que comercial, que es como lo tradicional, sino que cada vez van saliendo distintas cosas que hay que regular. Entonces, efectivamente, es un mundo de posibilidades en abstracto. El tema es que igual hay mucha gente que estudia Derecho, porque básicamente es fácil estudiar Derecho, porque basta con tener un pizarrón y un libro y un señor hablando. Entonces, es como que hay mucha gente que estudia Derecho y eso hace que realmente el campo igual sea limitado dentro de todo. Entonces, claro, yo te podría decir que sí, que en teoría hay como mucha libertad, pero igual está a veces complejo el campo laboral. No quiero desincentivarlo, pero la verdad es que sí, está complejo. Y eso hace que, como tú dices, a veces pareciera que uno puede escoger, pero la verdad es que por lo menos en mi caso, la cosa fue como más fortuita. Quiero decir, como la cosa, como el ámbito con el que me fui dedicando fue como un poco casual. A mí sí me gustaba mucho el derecho penal y de hecho la mayoría de las cosas que hice en mi carrera tuvieron que ver con eso. O sea, estudié todo lo optativo de profundización en penal, digamos, hice mi tesina en penal, el examen de grado también. ¿Y por qué? Porque me gustaba mucho el tema filosófico de por qué, y psicológico también, ¿no? Como de por qué alguien comete un crimen o también los estudios sociológicos de el delito, de por qué esto ocurre. Pero también después cuando salí, digamos, efectivamente estuve un tiempo como administrativo en una fiscalía, pero estuve poco tiempo porque me gustaba más la teoría que el tema como de tan práctico y yo soy mucho más teórico, entonces como esta cosa como práctica de que tener que, no sé, pues, atender el teléfono, que eso es lo que hacía para escuchar las instrucciones, o sea, para darle las instrucciones investigativas a carabineros, investigaciones, según lo que me decía el fiscal, que hace como puede. Aquí también hablo un par, porque esa es una gran historia que creo que vale la pena dejarle su tiempo. Sí, bueno. Por favor, explica mejor ese asunto de lo del teléfono y dar instrucciones. Cuéntame un poquito más. Sí, lo que pasa es que yo
claro, venía como comentaba, con el tema del derecho penal, y claro, es como teoría de los elementos del delito, y la teoría no sé cuantito, y del autor tanto, y qué sé yo, y que yo me engolosinaba estudiando eso, y me gustaba mucho, y de pronto, claro, la primera pega, de real, y en realidad es como estar sentado con los audífonos, o sea, con el cintillo, como call center, 12 horas, digamos, de turno, y estar haciendo link entre el fiscal y PDI y carabineros, básicamente. Y 5 minutos por llamado, se supone. Y yo la verdad que en entenderle al carabinero me demoraba como 15 minutos, porque todo lleno de código. Entonces te llamaban y te decían, tengo un 22 con orden pendiente, por ejemplo. Y decía, ¿qué es un 22? Así que, ¿qué onda? Y era como, claro, un detenido con una orden de detención pendiente. Pero, o por ejemplo también, lo de lenguaje de radio, que yo no lo desconocía. Porque uno típico que dice así como, P de papá, A de árbol, T de, no sé, trébol. Como que uno, cuando deletrea ciertas cosas es así, pero hay un lenguaje universal de radio que yo no tenía. Entonces, como, ¿me puede dar la Charlie India al detenido, por ejemplo? Así me decían. Y yo así como, ¿qué es la Charlie India? ¿Qué es eso? Y era como la CI, o sea, la cédula de identidad. Porque en el lenguaje universal de radio, C se deletrea Charlie y I India. Entonces, todos esos códigos y pequeñas cosas que nadie te enseña en la universidad, la verdad es que hacían que yo no entendiera nada. Muchas veces no entendía nada. Entonces era como muy frustrante pasar de pronto de la cosa como tan teórica a algo como súper práctico y complejo, y la verdad que de una rapidez que yo no tengo, siendo honesto. Entonces, rápidamente me fui de ahí, me fueron, pero digo me fui porque es mejor decir así. Sí, O sea, la verdad que yo renuncié porque me dio rabia que me despidieran. Entonces, y después entré a trabajar a un estudio porque quería tener trabajo, y básicamente eso fue como la opción que me dieron, como, oye, entra acá, sí, entonces fue como obvio, y además me pagaban mucho más que en el otro lugar donde trabajaba más. De hecho, eso es lo más interesante, el lugar que yo más trabajaba, el que menos ganaba. Así como que ha ido disminuyendo la cosa. Pero el trabajo disminuye en la medida que aumenta la ganas, y eso es bueno, así que estudiante. Y claro, y lo otro que era interesante es que, por eso digo, y después en el estudio, yo no elegía las causas que me daban. Entonces, como que simplemente mi jefe me decía, oye, toma esta causa. Y por ejemplo, ahí me tocó defender un montón de compañías de seguro que estaban muy lejos de ser como la justicia a la que yo estaba como acostumbrado a pensar de que uno iba a defender como las causas justas o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí. Pero también uno, como con el derecho, aprende que, y esto es como lo típico que te enseñan, que no es como que vas a defender como la justicia y la cosa como moral, sino que en realidad estás defendiendo una posición dentro del marco de la ley igual, o sea, no estás haciendo nada malo. Y yo no estoy diciendo con esto, los abogados defienden estas cosas terribles. No lo creo así, porque en realidad, así como la Gaby comentaba que no sé, que el tema de la publicidad no genera como consumo, cosa que no estoy tan de acuerdo, pero no, mentira. Pero el tema de los abogados pasa un poco parecido, en el sentido que a nosotros igual nos enseñan, por ejemplo, que defender a una persona que cometió un delito, obviamente está dentro del marco de la ley, porque esa persona alguien tiene que defenderla, y es justo también, y esa persona tiene derecho, y es todo el Estado y el aparataje estatal, y toda la sociedad y la opinión, digamos, pública contra una persona. Entonces, obvio que esa persona tiene que tener garantía y tiene que tener derecho, y tiene que haber alguien que lo represente, y hacer eso también es un trabajo súper interesante, y está bien. Entonces, pero sí es cierto que uno como que se va dando cuenta de que esta cosa idealista que uno tiene de niño y que se imagina además por la tele es como diferente, porque en realidad lo complejo es que uno tiene que elegir una carrera que es casi como casarse con alguien, peor todavía de hecho, y sin conocer a la persona. Eso es básicamente, y venís 17, 18 años, no cacháis nada para dónde va la micro, y la verdad es que de pronto tenéis que tomar la gran decisión. Entonces, yo creo que lo importante es no verlo como la gran decisión. Si hay alguna cosa que yo he sacado como conclusión es no ver eso como la gran decisión, porque en la medida en que uno va avanzando en la vida igual puede ir compatibilizando las cosas que le gustan, y a lo mejor termina haciendo un poco lo que tú decías, a lo mejor te equivocaste, elegir la primera carrera, te cambias si puedes, y si no, aunque la termines, puedes de pronto tratar de darle la vuelta y hacer también conjuntamente aquello que a ti te gusta, por ejemplo. Sí, pues yo soy de la gran convencida de que uno puede terminar haciendo cualquier cosa en cualquier lugar, finalmente, independiente de lo que uno decida o no estudiar. Porque también convengamos que no es necesario estudiar para tener éxito, para tener dinero, o sea, es una salida que no todo el mundo tiene que tomar, necesariamente. Exacto. Ese es otro derrotero, porque pienso, ponte tú, ¿cómo escoges lo que tú estás tocando? ¿Cómo escoge uno la carrera? ¿Cómo escoge uno una profesión teniendo 17 años, 16, 18, o sea, estando como en ese rango de edad? Escoger algo que va a ser tan decidor de uno, del camino que uno quiere recorrer,
y con el que te vas a ganar la vida y al que te vas a enfrentar 40, 45 horas a la semana por el resto de tu vida, básicamente, es una responsabilidad muy grande tomar una decisión así a esa edad, donde no tenías herramientas reales para poder decir esto es lo que quiero. Así es. Es difícil, ¿cachai? O sea, por ejemplo, Gaby, ¿cómo, o sea, ya, tú dijiste recién que tomaste la decisión como porque, bueno, te gustó alguien, básicamente, y te encontraste como disfrutando un poco, acompañando en el estudio a esta persona. Porque al final es eso, te convenció la carrera casi como practicando un poco hacer cierta parte de... Claro, es decir, a mí me convenció publicidad porque como que veía lo que estudiaba el profesor en ese entonces y lo encontraba súper interesante y me di cuenta que calzaba como conmigo, que podía ser como una buena forma de ganarme la vida trabajando o escribiendo, porque finalmente yo de muy chica como que sabía que a mí me gustaba escribir, pero no por escribir, no por crear, ¿sabes? Entonces yo pensaba, por ejemplo, la literatura podría haberlo estudiado, que me habría encantado, pero pensaba, pues, en la práctica, lo más probable es que esa era por lo menos mi visión de yo en cuarto medio. En la práctica, si es que yo estudio literatura, mi forma de trabajo sería enseñando literatura, o eso creía. Porque muchos escritores, en ese taller que yo iba a los 18 años, me dijeron, en la historia de Chile solamente hay una persona que ha violado su derecho de autor, y es Isabel Allende. Porque Neruda era diplomático, Gabriela Mistral también, a Vicente Huidobro lo mantenía la familia, Nicanor Parra era profe y era científico también, como que... Entonces como que ahí me acordaron como que ya, es súper difícil que yo llegue en verdad a ser como escritora. Pero al descubrir la publicidad me di cuenta que pensar ideas publicitarias me gusta tanto como escribir lo otro, porque conecta con mi esencia que es finalmente el área creativa. En ese lado, la publicidad igual tiene otras aristas. De hecho, mucha gente entra a publicidad pensando en el área creativa, por ejemplo, pero en medida en que está en la carrera descubre que le gusta más otra área, que es como por ejemplo el área de cuentas, que son los que se relacionan más más directamente con los clientes y hacen como las cotizaciones y todas las gestiones, o el área de medios, que ellos ven mucho número, mucho el tema de acá comercial. Nosotros hagamos los canales para ver en qué horario y en qué programa se va a salir el comercial para que llegue a las personas que queremos que nos compren, por ejemplo. Y así también hay medios digitales y todo eso. Pero volviendo a la pregunta, porque me estaba yendo un poco por las ramas, yo creo que un buen consejo que me dieron es no estudies solamente lo que te gustaría estudiar, sino en lo que te gustaría trabajar. Y pensando en lo que te gustaría trabajar, de repente elige qué estudiar. Pero igual, no sé, a los chicos y chicas que nos están viendo, igual les diría que al final es como elegir carrera es muy parecido a pedir un plato en un restaurante, pero algo un poco más trascendental, obviamente. Uno ve la carta y se hace una idea de lo que es, pero finalmente cuando llega el plato a tu mesa te das cuenta de si te gusta o no y qué tal es esta decisión. Y muchas veces en el camino, en la medida en que tú le vas poniendo esfuerzo y te vas dando cuenta que tienes como habilidades en las distintas áreas en las que vas explorando, te empiezas a engolosinar con la carrera. Yo conozco, por ejemplo, a un chico que él estudió filosofía, hizo incluso un magíster en filosofía,
y no terminó el magíster porque se dio cuenta que en verdad la filosofía le gustaba mucho estudiarla, y no se imaginaba haciendo clases o viviendo la filosofía de otra forma. Y terminó trabajando en una agencia de publicidad en el área de medios y le va increíble, le va súper bien, y todo ese bagaje de filosofía igual le ha servido en el trato con los clientes, en su forma de ver la vida. La vida es como no es tan cuadrada. No lo tengo como si es que hago esto, voy a terminar haciendo esto por el resto de mi vida. Porque también yo creo que estamos en un momento en la historia de muchos cambios. Por ejemplo, yo cuando estudié publicidad, existían los community managers, por ejemplo, que son las personas que se dedican a las redes sociales. Son como los publicistas o periodistas muchas veces que están detrás de los posteos, de lo que dice la marca en redes sociales. Y una pega muy entretenida pero que, por ejemplo, yo no la aprendí en la universidad. Pero sin embargo, como que apareció esa tecnología, ahora escuché un poco de esa área. Y he hecho posteos, y he pensado contenidos para redes sociales, por ejemplo. Entonces, sea cual sea la carrera que realizan, como que les aconsejaría que igual se mantengan como flexibles a ver qué les depara la vida, porque de repente quizás terminen dedicándose a otra área, que no habían imaginado, y que son súper felices. Lo importante es hacer las cosas como dedicarse a las cosas con esfuerzo, más que tratar de ser un clarividente y decir, esta carrera va a ser... Claro, pues que en el caso tuyo, con publicidad, está la garantía de que es un área que se reinventa constantemente, de que tiene muchas salidas, de que la tecnología también le impacta, y eso hace que cambie constantemente, que evolucione, que tenga todo un giro nuevo. Pero, por ejemplo, en el caso de Mauro, que se dedica al derecho, o sea, sí, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa. Aquí derecho es una carrera de mucha evolución, por lo menos desde afuera, ya hablo desde un desconocimiento, mucho cambio lo tiene. Su discurso, su lenguaje es brutalmente antiguo, o sea, básicamente cualquier acta, cualquier sumario, cualquier cosa que se escriban, la escriben con un lenguaje del siglo XIX, XVIII, y el lenguaje es así, y no sé, tiene como temas tan ridículos como que, por ejemplo, en España los abogados se pasan peleando con la RAE, porque, no sé, pues ponen mayúsculas donde ellos creen que hay mayúsculas, y la RAE les dice, esto no tiene mayúscula, y los abogados en la pelea tienen que pelear a la RAE, como, así se escribe esto. Sí. O sea, llega como a ese nivel de ridiculez, en términos como de lo anquilosado que es. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en una disciplina, en una carrera, que, insisto, desde afuera no se ve que le impacte mucho el cambio? A lo mejor impacta en términos de crear nuevas leyes, pero en sí la ejecución de la carrera yo no la veo muy dinámica. Cuéntame tú. Yo fíjate, creo que, o sea, como que hay varias cosas. Creo que en el caso del lenguaje sí, efectivamente, hay como ciertas frases como sacramentales que se utilizan como por tradición también, y como que hay un tema como casi medio sacrosanto, como no en el derecho, como que hay esta cosa. Nosotros imagínate que juramos, onda, como para ser abogados, ¿no? O sea, como que hay todo un tema como muy de rito, ¿cachai? Entonces, efectivamente, claro, desde ese punto de vista sí creo que se puede ver como algo anquilosado, sí, desde luego. De hecho, una vez no me acuerdo, alguien me dijo, pero mucho antes incluso de estudiar derecho, creo que en el colegio, como que lo último que cambia siempre es el lenguaje, me refiero como la norma del lenguaje, ¿no? Así como la RAE, digamos, en términos prácticos, y el derecho, precisamente. Son como las dos últimas cosas que cambian ante un fenómeno social o ante alguna situación, porque en realidad, claro, le cuesta un poco adaptarse, porque precisamente el derecho lo que hace es regular la realidad. Entonces la realidad cambia y tiene que regularla una vez que ya ha cambiado esa realidad y que ya está sentada y que ya hay como un cambio cultural a veces. Esto es súper interesante, pues, porque y qué bueno que lo tomaste así, porque claro, hay reductos como el derecho y como, como el reducto que regula el lenguaje, que si bien están metidos en algo que es tan dinámico como el mundo social y como el mundo del discurso, del diálogo, que es algo que evoluciona, cambia, claro, tiene distintas salidas, pero donde
son entidades que regulan, tienen que mantenerse en una línea que busca conservar y busca normar la estructura. Entonces, claro, la estructura es la que no se dinamiza mucho, siendo una profesión a la que todo le tiene que mover, o sea, se tiene que mover por todos lados. Eso es como interesante. Claro, no, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, piensa que en el Código Penal todavía está como delito el duelo, por ejemplo. No se ha derogado. O sea, como si alguien hace un duelo ahora, como que se puede, digamos, formalizar por duelo. En el sentido de que, claro, le cuesta adaptarse y no, esa norma está en desuso, digamos, en la práctica. Pero está ahí todavía. Por eso digo. Podíamos batir a duelo. Mira, no sabía que nos podíamos batir a duelo todavía. No, pero me refiero que es como delito. Está penado. O sea, no, al revés, está penado. Pero en el fondo, digo que... Imagínate, cuando decís como cometí un delito, estoy en un duelo. Sí, por eso digo, o hay muchas cosas que en efecto son como más, como muy arcaicas, pero que en el fondo le cuesta un poco, efectivamente, reinventarse en el sentido de que, claro, hay una estructura de poder que básicamente el derecho igual, hay un tema de poder porque básicamente los que hacen las leyes son las personas que igual tienen el poder, digamos, de cierta forma, de una u otra manera, poder representativo, sí, pero poder al fin de cuentas. Entonces, en realidad es lógico que se trate de mantener una cierta estructura social, y en ese sentido, claro, va a ser siempre lo último que cambia. Pero sí creo que dentro de todo hay una dinámica en el sentido de que, como comentaba antes, el hecho de que, sobre todo últimamente, haya cambiado tan rápido la tecnología, por ejemplo, hace que igual surjan nuevos nichos, a eso me refiero, como que igual surgen nuevos nichos que regular y nuevas leyes que hacer, entonces eso igual genera un cierto dinamismo, y creo que hoy en día, por ejemplo, o sea, hemos tenido una cantidad de leyes quizás mayores que antes, digamos, con todo lo que ha pasado con la pandemia, por ejemplo, es un ejemplo claro de que ha tenido como que adaptarse rápidamente, todas las estructuras han tenido que cambiar, hemos tenido audiencia, imagínate, vía por el computador, digamos, telemática, en el fondo, y eso es súper loco porque cuando uno aprendió derecho y todo, que realmente como que ir a la audiencia con corbatita, qué sé yo, y todo un procedimiento súper formal, que obviamente ahora igual se cumplen esas normas, pero igual mal que mal está ahí en tu casa. Entonces, claro, y está arriba por la camisa, por abajo está ahí con cualquier cosa. Claro, estás saludando al magistrado por su intermedio, qué sé yo, y por mi trabajo a lo mejor te con pantufla. Entonces es como divertido, como a eso me refiero, que igual dentro de todo igual se está moviendo mucho más que antes. Pero sí coincido en que, claro, el hecho del lenguaje, las frases sacramentales, hacen que mucha gente a veces lo vea como algo muy anquilosado, efectivamente. Pero claro, estas cosas que han ocurrido últimamente en el mundo en general han hecho que el cambio tecnológico, la pandemia, han hecho que se haya tenido que adaptar rápidamente las estructuras de poder se hayan tenido que adaptar. Y no puedan mantener quizás el poder, o sea, mantener aquello que quieren conservar naturalmente, digamos. Porque es obvio, porque las tradiciones igual son cosas como parte también del poder, ¿no? Sí. Así que eso, sí, creo que la respuesta es sí y no. O sea, hay mayor dinamismo ahora que antes, sí, desde luego, y hay varios nichos que están hoy en día y que apareciendo y que probablemente sean súper interesantes en el futuro también, pero sí, claro, el hecho de tener fórmulas sacramentales y el hecho de que sean estructuras de poder lo que básicamente generan y crean las leyes, digamos, obviamente que hacen que sea más bien conservador que no. ¿No? Lo interesante, ¿cachai? Sobre todo porque, bueno, no hemos tocado el tema de cómo nos ha afectado la pandemia en nuestro ejercicio diario de la profesión. Pero eso igual es interesante, ver qué ha pasado. Por ejemplo, ¿cómo has llevado todo el asunto, Gaby? ¿Qué pasó, por ejemplo, con tu vida laboral, desde pandemia hasta ahora? He estado con teletrabajo todo el tiempo. Y de hecho, yo creo que el tema del teletrabajo fue algo que hizo que muchas agencias de publicidad abrieran casi los ojos de que, realmente podemos trabajar a distancia, no es necesario que estemos todos en la misma oficina. Y hay muchas agencias que han devuelto sus oficinas y que ahora van a trabajar con teletrabajo de forma permanente. En mi agencia todavía no ha sido el caso. Seguimos con teletrabajo,
Yo creo que las jefaturas están evaluando, pero es increíble cómo gracias a la tecnología no fue como que pudimos adaptarnos muy rápidamente al fin de la pandemia. Ha sido, sí, no ha sido complicado para nada. Trabajamos por Skype, de repente nos juntamos por Zoom, por Meet. O sea, en el fondo las plataformas de comunicación tecnológica han sido el suplemento necesario para mantener la comunión dentro del equipo. Así es. Y por ejemplo, en tu caso, Gaby, seguimos ahí, ¿cómo hizo la empresa para poder, estoy preguntando aquí desde de la curiosidad nomás, te mandaron tu notebook, o tú tuviste que trabajar con tus insumos propios, ¿cómo se movió? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en mi caso, mi empresa me mandó igual el computador, y me mandó mi silla de escritorio, como que se preocuparon un poco de velar como porque tuviese yo las mejores condiciones dentro de todo en mi casa para poder trabajar. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo fue como en tu caso? ¿Qué hizo la agencia? ¿Cómo se tomaron esto? Yo creo que fue algo bien fortuito, porque al principio, cuando recién estaba el tema del coronavirus, en la agencia dijeron ya, traten de no tener tantos adornos en el escritorio porque vamos a pasar el cada rato y se prohíbe que nos saludemos de beso, todo a distancia, por seguridad. Nosotros, y esa medida habrá durado 2 días y nos dijeron, ¿saben qué? Dado la contingencia, estamos evaluando y vamos a trabajar, no sé, un par de semanas desde la casa para ver qué tal. Y eso fue en marzo y han pasado ya, no sé, 3 meses y se mantuvo. De hecho, en mi oficina sigo teniendo allá unos adornitos que tenía. Quedaron ahí algunas cosas porque jurábamos y no íbamos a la casa por poco tiempo. Pensamos, vamos a estar 2 meses máximo encerrados. Y me llevé el notebook. Yo trabajo con un notebook y yo ya tenía como una silla como tipo escritorio en mi casa y trabajo desde mi comedor así muy tranquila. Perfecto. Y así también, como que, por ejemplo... Como tú, también nosotros nos fuimos, antes que quitaran un poco la cuarentena, en mi oficina dijeron ya, ok, por medida preventiva nos vamos a ir antes, porque es como que se viene medio raro esto, como que olieron esa cuestión y nos mandaron para la casa. Yo fui la única de mi equipo que no se llevó el notebook, porque dije ya, o sea, voy a volver a la semana. Y claro, yo trabajaba con el mío, que ningún problema, o sea, bacán, pero ya pasaban los meses y al final fue como ya necesito que me lo traigan porque ya no puedo estar con mi computador prendido todo el día, como desgastándolo innecesariamente. Y ahí ya nos ofrecieron también como, chiquillas, pidan sillas, porque compramos sillas nuevas para que esté más cómodo. De hecho, nos han mandado como dulcecitos para la casa, así para mostrar. Y son súper pro porque hacen unas reuniones con psicólogos para que estemos todas como bien y cuestiones así. Entonces, como que es un mundo muy cariñoso, por lo menos en el de mi oficina macro, así como mi trabajo más central. Y por eso quiero preguntarle ahora a Mauro. Bueno, mira, que la verdad que también yo igual tengo la ventaja de que yo trabajo igual en el servicio público. Entonces, al trabajar en el servicio público, pero igual no atiendo público, es decir, trabajo en el servicio público, pero no tenemos usuarios. Entonces, en mi caso particular. Entonces, eso hace que en realidad pueda tener un trabajo de teletrabajo, ¿ya? Porque es revisar documentación que llega y todo. A pesar de eso, claro, en el último tiempo que ha estado un poco más laxas las medidas sanitarias, como que los contagios se han mantenido estables, hemos generado ahora una situación como de turnos, digamos, de trabajo semipresencial. Entonces, una semana vamos 3 días en dupla, digamos. Es más que nada para no estar todo en el mismo espacio de trabajo. Entonces, en realidad yo creo que ha sido bastante, por lo menos en mi caso, ha sido una buena experiencia dentro de todo el teletrabajo. En el sentido de que tener, como digo, la fortuna de tener de partida un trabajo estable, que obviamente que no todo el mundo lo tiene y que realmente eso es como una fortuna y sobre todo en estos tiempos.
Y bueno, sí, también había pedido un computador para otro trabajo, ya, especial, y como que, porque nosotros tenemos un computador grande, digamos, de escritorio, pero además pedí un notebook yo para hacer un trabajo X, y como lo tenía pedido, como el día que dijeron, oye, váyanse para la casa, yo pregunté, oye, ¿me puedo llevar este mismo computador? Y me dijeron, sí, no hay problema, mientras lo devuelvas después. Entonces, no, claro, entonces tengo este computador del trabajo que es el que utilizo para efectivamente realizar mis labores diarias. Y también coincido bastante, a nosotros también nos pasó que al principio era como, yo llegué un lunes, me acuerdo, es como, oye, no nos estamos saludando por si acaso, porque uno llega a saludar de beso a todo el mundo de mano, y dice, no nos estamos saludando, por favor, porque coronavirus, y yo me reía, la verdad, yo debo reconocer que era de los que me reía y no me tomaba en serio este tema. Yo decía, ya, me estás saludando como el codo, guajaja, y me reía, y realmente, de pronto esa risa ya no empezó a hacer risa, porque como que nos dimos cuenta que esta cuestión iba en serio. Y 3 o 4 días después, o no me acuerdo cuánto tiempo, pero máximo una semana después, ya nos dijeron, ¿saben qué? Un martes, me acuerdo. Por ahí como 15, 16 de marzo, por ahí, ¿no? Aproximadamente. Nos dijeron, no, chiquillos, ¿saben que vamos a tener un trabajo de teletrabajo por turno? Si es que es necesario, vengan, si no, no. Y se van trabajando desde la casa. Pero eso pronto derivó a, no, todos desde la casa y solo vienen... y ahí, por ejemplo, realmente los jefaturas iban, ya básicamente, pero la mayoría de los abogados de ahí, de la división jurídica del servicio público donde yo trabajo, como que, claro, nos mantuvimos desde la casa en general. ¿Y cómo hacían con el tema de los documentos? Porque ustedes trabajan siempre con documentación física. Por eso digo que ahí la verdad era que la jefa súper buena onda, porque ella iba todos los días así, y nos escaneaba los documentos que llegaban y los mandaba por correo electrónico. Por eso que ella, imagínate el medio de trabajo, no solamente tenía que revisarnos las cosas, sino que además darse el trabajo de ir y escanear todo. Y además nosotros trabajamos con un sistema de gestión documental, para que quede una trazabilidad de los documentos, de qué división lo tiene. Entonces, la verdad es que también eso, ella tenía que contactar con la secretaria, por ejemplo, y la secretaria le daba el número. Entonces, después ya empezó a ir una secretaria que todavía también es un trabajo, pero de verdad muy, muy, muy bacán. De verdad, le mando un beso de acá, sí, porque en serio, entre la jefa y la secretaria, el jefe que estuvo también, ahora tenemos una nueva jefa, realmente han estado yendo constantemente, y sin eso, la verdad que nosotros no tendríamos los insumos, que es que nos llega básicamente escaneado el documento que tenemos que revisar y la solicitud, oye, por favor, revisa, Mauricio, tal o cual documento, qué sé yo. Y después yo mando el insumo y, claro, ahí lo imprimen y hay que hacer todo el trabajo que comento de hacerlo además y meterlo en el sistema de gestión documental. Eso es básicamente el funcionamiento, y por eso también que cuando empezó a disminuir un poco el contagio, nos pidieron que fuéramos un poco para apoyar también en esto, ¿no? Sobre todo a veces también en la documentación, en la revisión de documentación, en el ir escaneando. Entonces ahora ya funciona un poco más o sea, no se le carga tanto la mano, digamos, ni a la jefa ni a la secretaria, porque... Así que ha funcionado bien este sistema de turno, por lo menos, y a mí me gusta, por lo menos a mí, a pesar de que el teletrabajo ha sido una buena experiencia, yo prefiero, la verdad, que presencial, siendo honesto, porque siento que uno tiene un horario un poco más definido, te fijas, y como ya no me refiero solo a mí, pero lo que yo he hablado con mucha gente, es que el problema del teletrabajo es que a veces se genera la sensación de que estás trabajando más, porque el mundo de la casa y del trabajo se mezcla. Yo normalmente cuando salía de mi oficina me olvidaba las cosas de mi oficina hasta el otro día. Y llegaba a mi casa y estaba en pantuflas, pero en mi casa descansando. En cambio, ahora a veces, puta, me pasa que debería estar trabajando y de repente pasa algo, igual hago otra cosa, qué sé yo, y después cuando debería estar descansando estoy trabajando hasta las 2 de la mañana. Entonces, eso genera un desorden del horario y un desorden de confusión trabajo-casa, que realmente creo que ha sido como complejo para mucha gente. Yo he tenido la fortuna de que no ha sido tan complejo, pero sí prefiero esta cosa de separación, ¿no? Claro. Como voy a trabajar y después vuelvo a mi casa y se acabó. Sí, pues igual, dentro de todo, trabajar en la casa te quita el espacio como del mundo de tu vida privada, porque en el fondo tu vida laboral la invadió, finalmente. Entonces igual es como medio complicado. Pero ya hemos hablado mucho de las profesiones formales que tenemos, y creo que deberíamos hablar de algo más divertido todavía que nos vincula. Sí. Precisamente esto es como lo más intenso. Que es el mundo de la escritura, finalmente, que es como el lado B que tiene cada uno en este grupo. Y bueno, aquí como para poder hacer una intro, yo voy a partir diciendo que precisamente yo a la Gaby la conocí porque tuve que hacer la corrección de estilo de su primer libro.
que fue Aunque ahora de lo mismo, que es un libro que salió el año 2018, 2018, y que tiene súper buena llegada, un libro brutalmente recomendable, es un texto que fue súper bueno para jugar, y es muy bueno para jugar. De hecho, cada vez que nos juntamos con la Gaby, siempre alguien saca el libro y abre como que fuese una sesión, voy a decir de espiritismo, pero no tiene nada que ver, es una sesión de autoayuda, no sé cómo decirlo, pero alguien siempre abre algo y lee. Es como una cuestión que funciona casi como oráculo, esa era la cosa, no espiritismo, oráculo. Bueno, ustedes saben que yo confundo todas las cosas, así que... y por ahí conocí a la Gaby, bueno, y la Gaby además ya este año sacó autogestionado, además, su segundo libro, que es Vivir en la B, que un poco sigue en la senda de este derrotero que funciona desde una escritura muy oracular, pero que tiene un tinte un poco más maduro y que está abordando temáticas que ya no solamente derivan en amor, desamor, sino que ya a lo mejor ese amor, desamor es como con uno mismo, desde este vivir en una B. Sí. Así que eso por el lado de la Gaby, y a través de la Gaby yo conocí a Mauro, que resultó que escribía, pues, esta persona. Entonces, bueno, esta es como la intro para poder como instalar el tópico, y vamos a ir por orden, va a ser un poquito más lineal, que puede ser medio fome, pero a lo mejor resulta bien. Así que Gaby, partimos contigo. Ya, perfecto. Escribir y escribir lírica. Te dejo esas dos frases nomás. Hace poco di como una pequeña charla para una amiga que es profesora de enseñanza básica en Estados Unidos. Entonces como que hablé con los niños porque ella justo estaba enseñando poesía y claro, y como que y era justo un curso bilingüe, entonces y están hablando Pablo Neruda, entonces como que están como muy entusiasmados de conocer a alguien de Chile que escribiese poemas, entonces. Y ahí, por ejemplo, uno de los niños como que me preguntaba qué se siente ser poeta y en qué momento me di cuenta que era poeta, una cosa así. ¡Qué buena pregunta, ya! Sí. ¿Y cómo la respondiste? Yo no te quería preguntar eso, entonces ¿cómo la sacaste sola? Así que bacán. Ya. Claro. Y yo respondí que para mí escribir es algo muy natural. Yo siempre me he dicho, es como, para mí es como tener nariz, es como una parte del cuerpo para mí escribir. No es algo que yo haya elegido tan conscientemente, creo yo. Es decir, a mí de chica que como contaba, como que me gustaba el tema más creativo y quizá, no sé, yo creo que todo el mundo se siente sensible, pero yo me sentía como muy, muy sensible y anotaba las cosas que sentía. De hecho, en esa misma clase conté que cuando yo tenía unos 11 años, mi mamá me regaló un cuaderno muy bonito, un cuadernito verde, que era tan bonito que empecé a escribir en él porque era bonito, así como era mi cuaderno de inspiraciones. Entonces de repente había algo y así le puse, cuaderno de inspiraciones. Y era algo como tan natural escribir ahí las cosas que encontraba bonitas. Desde cosas como no sé, lo que hablábamos hace tiempo de que, por ejemplo, a una hora especial de mi pieza se ponía todo amarillo en la mañana, entonces yo hablaba sobre la hora amarilla, por ejemplo, y escribí un poema sobre eso. De hecho, como que el primer poema que yo escribí, o que escribí conscientemente como poema, fue uno sobre el jardín de la casa en la que yo vivía entonces, y la escribí para el colegio, pero como que todos quedaron como que les gustó mucho, y mis papás se sintieron súper orgullosos después cuando les mostré el poema, así como que le sacaron fotocopias y le empezaron a regalar al resto de la familia.
Entonces fue como algo como, para mí, que siento que es como muy natural. De hecho, si fuese por elección, a mí me encantaría quizás escribir más narrativa. Si fuese una cosa como tan cuadrada. Pero en verdad a mí lo que me brota es escribir poemas. ¿Y sobre qué se siente ser poeta? Yo contesté algo muy... yo dije, ¿se siente bien? Así como, se siente como hacer algo que te gusta mucho. Que lo que yo siento con la poesía, quizás otra persona la siente al hacer algún deporte, al jugar, al hacer otra actividad que disfrute mucho. Súper. Y a ver, vamos con el señor narrativa entonces. Claro, porque aquí estamos multitiempo, pues está bien aquí. Sí. Estamos bien. Bueno, a ver, Mauro llega, voy a decir como yo estoy organizando esto, voy a decir que Mauro aparece en el mundo desde que yo lo conozco en septiembre, que fue el cumple de la Gaby. O sea, tengo como un año y medio nomás, no menos, como un año y un mes de vida. Año mes de vida más o menos, sí. Yeah. Entonces aparece en el mapa, en el mundo. Volviendo recién de Barcelona, de un máster en escritura creativa, y con esta como novela bajo el brazo, que fue el producto no solamente del máster, sino que un producto de un trabajo previo, de muchos talleres, porque señor taller también. Entonces, bueno, apareces como con este tema y bueno, sigue tú la historia, te dejo a ti. Bueno, la verdad que sí, que efectivamente yo venía de Barcelona porque tuve la oportunidad de hacer un máster en creación literaria ahí en la Pompeu Fabra. Y bueno, y la fortuna también de que me pudieron dar un permiso sin goce de remuneraciones, que eso fue súper bueno porque pude mantener, digamos, mi puesto en el servicio público, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es donde yo trabajo, y claro, estar un año pudiendo hacer lo que a mí más me apasiona, porque a mí el derecho me gusta y me gusta ejercer mi profesión, pero la verdad que lo que me apasiona realmente es la literatura, es como lo que realmente me gusta, así, lo que me brilla en los ojitos, se podría decir, en términos muy práctico. Y claro, efectivamente ahí yo ya había estado en otros talleres literarios con varios profesores y profesoras, y la verdad que traía una idea de novela que es la ideología de los perros, que así se llama la novela, próxima a publicarse. De que aparezca en la librería. Pero vamos a dejarle ese momento a eso y al otro hito de este mes, así que dejémoslo para el final esa parte. Pero bueno, sí, ese spam fue gratuito. pero básicamente eso, y claro, ahí conozco a Sofía, que también en realidad ha sido mi editora estrella, así que ha sufrido bastante con mis manías y mis cosas de la literatura. Lo más es que yo no sufro con las novelas, sufro contigo. Sí, bueno, claro. Claro, sí, bueno, así soy yo, sí, es parte de... Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que coincido bastante con Gaby en el sentido ya yéndome más para atrás, siendo la precuela de esto, porque aunque tú no creas, igual yo existía antes. No puedo creerlo. Sí, eso es como, claro, es como la revelación de la noche. Yo existía antes de que tú aparecieras en mi vida. De hecho, tú apareciste y yo te inventé. Pero no importa, dejémoslo. Y realmente yo coincido bastante con Gaby en el sentido de que a mí también me pasaba que yo, sin darme mucho cuenta, empecé como a escribir historia y primero, no sé, pues, yo me acuerdo que tú hasta un diario de vida cuando chico, así, como que ibas anotando lo que pasaba y escribía como algunos cuentos ya, no sé, pues ya más grande, como a los 15, qué sé yo. Y siempre tuve como latente eso, incluso me acuerdo de una cosa muy ñoña, que está ya en la más ñoña, la revelación de la noche. Me acuerdo que a mí me gusta mucho... cosa que la Sofi detesta, por supuesto, me gusta la Guerra de las Galaxias, o Star Wars, como le dicen ahora la gente, y fui a ver el episodio 2, y quería yo muy pronto, yo tenía como 14 años más o menos,
13, 14 años, y quería como saber qué iba a pasar. Entonces, en vez de esperar, porque la paciencia no es lo mío, entonces yo simplemente escribí el guión de lo que yo creía que iba a ser el episodio 3. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas yo no la hice pensando en publicar eso, ni que esa versión fuera la que saliera en cine. ¿Tú sabías que estabas haciendo fanfiction? Que es todo claro, no tenía idea. No sabía ni siquiera el concepto de fanfiction. Yo estaba escribiendo nomás porque quería saber. Hay gente que se ha dedicado y ha hecho fortuna con eso. No, claro, ahí me falló, pues, viste, en vez de estar escribiendo la ideología de los perros, de haber puesto el fanfiction del episodio 3, que por lo demás creo que es mejor que la película. Porque no es muy difícil, pero... Publicaciones. Sí, pero eso, entonces digo como de una manera muy intuitiva uno por lo menos a mí me pasó como a Gaby, como empezando a escribir. Pero después yo ya me di cuenta que yo me gustaba y ya cuando esa época iba como en cuarto medio, yo me acuerdo que ya empezamos, precisamente en el curso humanista teníamos igual un ramo bien interesante que era Historia Universal 1 y 2, y realmente veíamos en el Historia Universal 1 Historia Universal casi que hasta el siglo XX, y en el cuarto medio veíamos todo el siglo XX, y eso ya en cuarto medio yo lo encontré una oportunidad, pero genial, realmente fue muy, muy bacán. Entonces, ya me creía escritor, ¿no? Y decía, y quería tener una novela que al final que nunca terminé, y que yo creía que iba a ser así como el hit. Tenía 18 años y dije, no, yo la publico acá en 2 años más. Entonces, tenía como ese afán. Pero después me di cuenta que la novela era muy mala y que realmente era mejor esperarme un tiempo, y por eso que a la medida que fui trabajando en el tema de derecho, bueno, en la universidad igual me junté con amigos de otros lados e hicimos como un taller de literatura autogestionado en donde escribíamos cuentos con pie forzado. Entonces, de a poco como que siempre yo he visto la escritura como algo en comunidad igual. A diferencia como de la idea lógica como del escritor así como escribiendo solo, como en el monte, ¿no? Y que después baja con su sabiduría. Yo siempre, a mí me gustan los talleres, como dices tú, precisamente porque me gusta el trabajo en comunidad de los escritores, como conocerse y como apañarse en el sentido como de, oye, ¿qué opinas de este texto? Y no como esta competencia absurda de yo soy el escritor mejor del universo, sino como trabajar los textos en comunidad, casi que como comités editoriales entre los escritores. A mí me parece eso que es una labor muy, muy bacán. Y que a veces te enseña mucho también, porque el error que tú ves en el texto de otro es realmente probablemente el error que te diste cuenta. O sea, tú al ver el error en otro te reconoces tus propios errores, y eso es también muy bacán, porque ayuda al otro y te ayuda a ti mismo también, si la cosa tampoco es tan generosa. Entonces eso, y me crié en distintos talleres, en particular con la Gaby. De hecho, a la Gaby también, esto ya estamos dando cuenta que es todo endogámico, pero absoluto. La Gaby la conocí en un taller de esto literario, sí. Con Francisco Chilling, ¿ya? Y después tomé otro taller con Leoni Marcasolo, que ahí estuve mucho tiempo y aprendí un montón. Estuve en taller con Jaime Collier, con Patricio Jara, con Diego Zúñiga. Entonces he estado como en distintos talleres. Ahora estoy con Pauli Lavaca, por ejemplo, también. Entonces, ha sido un proceso que a mí me encanta estar en taller por esta labor, como digo yo, en comunidad. Y precisamente el ir a un máster en Barcelona era como llevar eso al extremo, era como el taller de los talleres, era como tener todo el tiempo disponible para realmente hacer lo que yo quería hacer, que era escribir. Y fue así, o sea, los primeros meses tuve clase, que fue muy interesante volver a ser estudiante a los 31 años, así como, hoy volví a ser estudiante de nuevo, y como con todo lo que eso trae, el carrete, pasarlo bien, y me decía en Barcelona, o sea, fue pre-pandemia además, o sea, y tener, después de que terminé, las clases terminaban como en marzo, por ejemplo, el 2019, y yo entre marzo y septiembre, la verdad es que estuve escribiendo mi novela, y hacía un trabajo como medio de oficina, en el sentido de oficina entre comillas, pero yo escribía desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y a las 10 me iba a carretear, y después me acostaba a las 7 de la mañana y despertaba a las 2 para estar a las 3 escribiendo de nuevo. Pero ese proceso... Es parte de un escritor que está ebrio todo el rato. Yo no podía decir como, mira, trabajé como oficinista, normal. Nada más. No, porque tampoco voy acá... a los niños que nos están viendo. ¡Qué feo! Es verdad, tienes razón, pero yo no dije, yo dije que carreteaba, no dije que tomaba. Ojo, eso fue una interpretación tuya. De aquí bueno el tiro. Claro, no, esto es agua nomás, chiquillos, por si acaso. Pero en el fondo... Te voy a poner pausa porque estamos ya pasando, ¿no? Y pucha, podríamos hablar de aquí hasta mañana fácil, como siempre. Pero antes de que cerremos esto, como tú dijiste, viene ahora el lanzamiento de este libro que tú trabajaste primero en los talleres, después en el máster.
y que después te ayude yo como con el proceso de edición a través de la editorial Libros del Amanecer, que es quien confió en tu proyecto. Y aquí un saludo para Cristian, que es pero se ha portado excelente este señor, así que besos para él. Y bueno, viene tu libro, tu primera novela, así que nada, pues invitamos a todos los que están aquí atentos a fijarse en las redes de Mauricio y en las de Editorial Libros del Amanecer para saber respecto a qué librerías lo van a tener. Es una novela súper interesante que está muy en línea un poco con lo que está pasando a nivel país, a nivel de contingencia. Así que invitados totalmente a ver esto. Y además, y aquí quiero que la Gaby me apañe, darte pero las mega felicitaciones por ser finalista de esta versión 2020 de Santiago en 100 palabras, dentro de ¿cuántos? 56.000 participantes, y tú eres finalista, así que sí, pero muchas gracias, Sofía y Gaby, muchas gracias, de verdad se agradece la buena onda y todo, y nada, y efectivamente me suma el agradecimiento a Cristian y el Libro del Amanecer. Realmente se han portado súper bien conmigo, al igual que tú también, Sofi, en el tema de editorial, digamos. Así que, nada, pues, nada que decir, de verdad, muchas gracias nomás, como digo, Cristian Guerra, tú, Sofi, todo ha sido muy bacán. Y bueno, de Santiago Sin Palabras, sí, fue una sorpresa, la verdad, que me pilló así como, wow. Y fue una sorpresa y fue muy bacán, obviamente, me sentí muy bien, fue muy interesante la experiencia, también fue un proceso muy raro el hacer toda la celebración y la ceremonia a través de computador, digamos. Pero creo que ahí los organizadores también un agradecimiento para ellos, porque sinceramente debe haber sido súper difícil para ellos organizarlo así de la nada, acostumbrados a hacerlo presencial y de pronto hacerlo de esta manera. Pero se súper bien, así que muy bacán también con eso. Sí, así que, bueno, insisto, aquí para cerrar, estemos atentos al lanzamiento, porque se vienen unos conversatorios respecto a tu novela, que de hecho tenemos uno pendiente con Gaby, que va a aparecer ya más o menos por noviembre, así que también dejamos invitados para que tengamos esta instancia de ver cómo se mueve el libro de Mauro. Además también dejo la invitación abierta para que se metan a Amazon a ver los textos de la Gaby. La Gaby tiene sus libros subidos en plataformas digitales, así que dense una vuelta ahí, porque van a encontrar cosas bien interesantes respecto a lo que la Gaby tiene que decir en formato medio broma, medio en serio, pero que uno nunca sabe cómo llegarlo. Sí, de hecho, aunque ahora lo mismo está disponible en Buscalibre, así que pueden buscarlo por ahí. Y miren la B, pueden encontrarlo en la librería Casa Fantasma. Buena. Y también, claro, en Amazon, o escribiéndome directamente en mi Instagram, que es, bueno... Dale, ¿no? Sí, lo doy. @Gaby Cuadro con SQ. @Gaby Cuadro. Perfecto. Así que, dejamos la invitación entonces para que vean lo que se está haciendo, porque esto es literatura chilena contemporánea, así que ya no puede ser más fresco. Y son dos escritores que, independiente que la recomendación venga demasiado directa, vale la pena arriesgarse. Está súper abierto el espacio para que los vean, los conozcan. ¿Ya? Y bueno, y a ustedes dos agradecemos el aceptar venir a conversar con nosotros. Nada, muchas gracias por eso, por prestarse para esta instancia, para compartir un poco qué es lo que hacen, cómo hacen lo que hacen y cómo la vida también no solamente es la profesión, sino que hay un tema vocacional que va paralelo, encima, por abajo, por arriba, por todos lados, pero que se cruza y funciona. Así que eso, pues chiquillos, darles de verdad muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, muchas gracias. Ya, pues. Los dejamos acá con la siguiente charla y que estén súper bien. Chao, chao. Chao. Chao.